Una tarde de julio, en una parada de autobús sin marquesina. Media docena de personas de pie, apretadas dentro de la franja de sombra que proyecta un poste de señalización. No caben. Se turnan. A 200 metros, una calle con plátanos centenarios y terrazas ofrece sombra continua, brisa y varios grados menos. Ninguna de las dos escenas es casual, las dos se decidieron en un plano. La sombra ya no es un detalle del paisaje ni un lujo estético. En un verano peninsular, la sombra es infraestructura de supervivencia. Y la pregunta que sostiene este video es sencilla y bastante incómoda. Si la sombra decide quién soporta el calor y quién no, ¿por qué seguimos tratándola como decoración y no como un derecho urbano medible? Empecemos por el mecanismo, porque la sombra no aparece sola. La produce el arbolado maduro, la orientación de la calle, la altura de los edificios, los toldos, los soportales, las marquesinas. Todo eso cuesta dinero, mantenimiento y decisiones técnicas tomadas con décadas de antelación. Un árbol grande necesita suelo fértil, riego, poda y paciencia. Un árbol pequeño en un alcorque asfixiado no da sombra útil. Las calles anchas y despejadas, pensadas para el coche, reciben sol directo casi todo el día. Las calles estrechas y densas se protegen solas. Es decir, la sombra se hereda del urbanismo previo. Los barrios que fueron diseñados con prisa, con poco presupuesto y con prioridad para el tráfico son hoy los barrios que se cocinan. Los efectos aparecen en las estadísticas de salud. Las olas de calor se han convertido en el fenómeno natural más letal en muchos países, por encima de las inundaciones o los temporales. Y las víctimas no se reparten al azar. Como documenta el periodista Sam Block en su investigación sobre la sombra, las zonas más pobres de varias ciudades registran temperaturas ambientales muy superiores a las de los barrios acomodados de la misma urbe, con diferencias que pueden alcanzar varios grados. Black añade un dato que ordena todo el debate. Los barrios que en el pasado fueron marginados por políticas de vivienda discriminatorias siguen mostrando hoy las temperaturas de superficie más altas. La desigualdad térmica no es un efecto del clima. Es un efecto de la planificación, con retardo de varias generaciones. La tesis fuerte de Black es que la sombra funciona como índice de desigualdad, como requisito de salud pública y como mandato de diseño urbano. Y aquí conviene detenerse en lo invisible. Cuando un ayuntamiento decide dónde planta y dónde no, está repartiendo grados de temperatura entre sus vecinos. Cuando permite una plaza dura sin arbolado, está fijando quién podrá usarla en verano. Cuando retira toldos por criterios estéticos, está reduciendo una infraestructura sanitaria. Nada de esto se debate en un pleno con ese lenguaje. Se discute como jardinería, como ornato, como mobiliario urbano. La sombra es de las pocas políticas públicas que se decide sin llamarse política pública. Y esa invisibilidad explica que casi nunca se mida, se audite ni se reclame. Hay un contraejemplo interesante y viene de Australia, un país obligado por sus tasas de cáncer de piel a tomarse la sombra en serio. Allí existen guías oficiales para planificar sombra y una herramienta muy concreta, la auditoría de sombra. Consiste en salir al espacio, observar el recorrido del sol, ver cómo se usa el lugar y evaluar si la sombra existe donde la gente realmente está y a la hora en que realmente está. Un estudio revisó más de 2.500 parques infantiles de un mismo estado. Casi 1 de cada 5 no tenía ninguna sombra sobre los juegos. Entre los que sí la tenían, lo habitual era cubrir apenas una cuarta parte del área. A partir de ahí, las autoridades fijaron un objetivo cuantificado de cobertura, combinando arbolado y estructuras. Ahí está la lección exportada. La auditoría convierte una sensación difusa en un indicador comprobable y comparable. ¿Cuánta superficie de acera está en sombra a las 4 de la tarde? ¿Cuántas paradas de autobús tienen techo? ¿Qué porcentaje de los recorridos hacia el colegio o el centro de salud transcurre protegido? Cabe sostener que este es el gran cambio conceptual, pasar del arbolado como paisaje al recorrido sombreado como servicio garantizado. Ciudades del sur de Europa ya trabajan en itinerarios frescos, con toldos, arbolado y fuentes. Sevilla ha ensayado la recuperación de los toldos tradicionales en calles del centro. La tecnología no es nueva. En realidad, es la más antigua de todas, taparse del sol. El contraargumento merece ser tomado en serio. Plantar árboles no es gratis ni inmediato. Un arbolado denso consume agua en territorios donde el agua es el recurso crítico, y varias especies urbanas están muriendo por estrés hídrico y calor. Además, la sombra tiene un efecto secundario conocido. Las calles arboladas y frescas se vuelven más deseables y suben de precio, un fenómeno que la literatura llama gentrificación verde. Mejorar un barrio puede terminar expulsando a quienes lo habitaban. La respuesta no es renunciar a la sombra, sino combinarla con protección del alquiler, con sombra construida allí donde el agua no da para más, y con criterios de reparto que prioricen a quien hoy está peor. La sombra debe repartirse mirando la vulnerabilidad, no la rentabilidad inmobiliaria. Volvamos a la pregunta del inicio.
Si la sombra decide quién resiste el calor, tratarla como decoración es una decisión política, aunque nadie la firme como tal. Reconocer un derecho a la sombra significa algo muy concreto: medirla, fijar objetivos, auditarla y rendir cuentas cuando falta. Significa que una parada de autobús sin techo deje de ser un descuido y pase a ser un incumplimiento. Los veranos que vienen no van a ser más suaves, y el aire acondicionado calienta la calle mientras enfría el salón. Así que la próxima vez que camine por su barrio a las 5 de la tarde, haga su propia auditoría. Cuente los metros que puede recorrer sin salir de la sombra. Ese número describe su ciudad mejor que cualquier ranking.